Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Universitaria de Bioética sobre bioética y género. El día de hoy tendremos la exposición sobre derechos humanos y no discriminación y estará a cargo de Ismael Eslava Pérez, quien realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y de posgrado en Amparo en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Federación. En la UNAM, fue el director general de estudios de legislación universitaria y encargado del despacho de la oficina del abogado general. Fue miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es profesor de las asignaturas de Derechos Humanos y sus Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho, y ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos y amparo en libros y revistas especializadas. Ha sido merecedor de varios reconocimientos académicos, entre ellos las cátedras extraordinarias Luis Garrido y Héctor González Uribe, por su alto desempeño académico, responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica, otorgados por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, y el Premio al Mérito Universitario, Medalla de Plata Gabino Barreda, por haber obtenido el más alto promedio de la licenciatura en Derecho, 10.0. Ha participado en diversos congresos, conferencias, seminarios, diplomados, cursos, talleres, foros, concursos y como analista, comentarista en Radio ABC Noticias. Es asesor de tesis, miembro del sínodo en distintos exámenes profesionales y ámbitos de publicación. En su amplia trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución en la que llegó a ser el segundo y primer visitador general, además de haberse desempeñado como subprocurador general de la República. También ha sido asesor jurídico del Instituto Americano de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Le han sido asignadas importantes actividades académicas de coordinación y representación del Estado mexicano ante instancias nacionales e internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzosa de Personas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos de la Organización de las Naciones Unidas, y actualmente se desempeña como secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de esta casa de estudios, y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de Ismael Eslava Pérez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, muy amable al doctor Alonso por su gentil presentación. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer término, quiero saludar cordialmente a las personas que están conectadas para esta sesión, a quienes desde luego les expreso mi agradecimiento por su disposición para escuchar breves reflexiones sobre la alta prioridad que representa el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y uno de los derechos más importantes que cotidianamente tenemos que ejercer, el derecho a la no discriminación. Saludo y agradezco nuevamente al doctor Ángel Alonso Salas, secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la atenta invitación formulada al Programa Universitario de Derechos Humanos de esta institución para participar desde luego en este evento académico que tiene lugar dentro de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato, Bioética y Género. Y a quien le pido respetuosamente transmita a la doctora Paulina Rivero, titular del Programa Universitario de Bioética, un cordial saludo y mi más sincera felicitación por el entusiasmo en la realización de este tipo de eventos académicos y de difusión de los derechos humanos. Hace 2 meses, en el mes de junio de este año, se conmemoró 10 años de la publicación de una de las más importantes reformas constitucionales en los últimos decenios,
la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Y para que ustedes tengan una idea, su importancia fue y es de tal magnitud que se ha llegado a equiparar con la incorporación por primera vez en el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos sociales. Hay que recordar que precisamente la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales. Por ello, es importante hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los derechos humanos y entender los aspectos fundamentales en la materia como un tema de la mayor trascendencia por tres razones fundamentales. La primera, por la importancia que representa hoy en día el conocimiento general de los diversos tópicos que envuelven los derechos humanos, particularmente para las y los estudiantes del nivel medio superior de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, y en términos generales para todas las personas que nos escuchan, para generar, y lo subrayo, para generar una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos y una cultura de la paz y, en general, para la observancia de la mejor convivencia en la sociedad. La segunda razón, porque debemos enfatizar que el núcleo central de todos los derechos humanos, de todas las libertades fundamentales, es el respeto a la dignidad humana. Es decir, que la dignidad humana es el origen, es la esencia, el fin de los derechos humanos y por lo tanto adquiere un valor supremo con su reconocimiento a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la tercera razón de por qué es importante hacer un alto y hacer algunas reflexiones en materia de derechos humanos, por la importancia que representa conocer qué significa en México y en términos generales en la región de los países de América Latina y el Caribe, la recepción o el reconocimiento de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos, al que me voy a referir un poquito más adelante. Por lo tanto, a lo largo de esta plática, pretendo dar un bosquejo general de los diversos aspectos que envuelven la temática de los derechos humanos. Entre ellos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo se clasifican estos derechos? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? ¿Cuáles son las obligaciones y los deberes del Estado en la materia? ¿Cuáles son los dos grandes sistemas en el mundo de protección de los derechos humanos? Y referir brevemente aspectos relacionados con el derecho y al mismo tiempo un principio reconocido internacionalmente como lo es la no discriminación. Tópicos abordados por los distintos países de la región y podíamos señalar en el concierto internacional para finalmente concluir señalando cuáles son las asignaturas pendientes en la materia. Para tal efecto, me permití preparar una presentación PowerPoint, como ustedes pueden apreciar con las diapositivas que iré presentando a lo largo de esta plática, a efecto de lograr, en la medida de lo posible, un mayor entendimiento de las diversas temáticas, precisando tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, cada vez que utilice las expresiones Constitución General de la República, Constitución, normas constitucionales, norma constitucional o normativa constitucional, entiéndase que me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda, cada vez que me refiera a tratados internacionales, instrumentos internacionales o derechos humanos de fuente internacional, entiéndase que me refiero
a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. Tercero, en las diapositivas que presentaré aparece del lado derecho algunas imágenes que simbolizan el tema específico que estemos abordando. Y finalmente, a lo largo de la plática, intentaré no utilizar un lenguaje técnico, sino un lenguaje entendible, un lenguaje accesible, y espero lograr este propósito. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, por favor, si fueran tan amables en el chat, hacerla llegar con la finalidad de que pueda dar respuesta. Pues bien, hechas estas precisiones, es importante abordar en primer término qué debemos entender por derechos humanos. Y al respecto, debemos señalar que en el contexto internacional se han dado múltiples definiciones, conceptos, con la finalidad de describir lo que debemos de entender por derechos humanos. Todos estos conceptos, sin duda alguna, tienen validez, algunos con mayor o menor precisión, razón por la cual me voy a referir a 4 conceptos fundamentalmente para que podamos entender en su justa dimensión lo que debemos de entender por derechos humanos. Se ha señalado en reiteradas ocasiones que los derechos humanos son principios ético-jurídicos universales. Y con esto se quiere significar que los derechos humanos prácticamente han sido reconocidos en el concierto de las naciones, en el mundo entero, en el ámbito internacional, que tienen como finalidad proteger a personas y a grupos frente a eventuales acciones u omisiones que interfieren con las libertades, con los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Vamos a ver cómo los distintos conceptos que menciono, y es una de las partes importantes que también debemos tener perfectamente claro, es que en el fondo los derechos humanos implican el respeto a la dignidad humana. Otro concepto que también es importante es el relativo a que los derechos humanos son inherentes a la persona, es decir, son inherentes a su naturaleza humana y están fundados, nuevamente un concepto común, fundados en el respeto a la dignidad y el valor de cada ser humano. Un tercer concepto es aquel que se refiere a los derechos humanos como aquellos que son inherentes a los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lenguaje o cualquier otra condición. Y aquí también este concepto es perfectamente válido porque precisamente los derechos humanos, al ser principios universales, son reconocidos prácticamente por todos los estados nacionales, por todos los países, y por lo tanto son inherentes al ser humano sin distinción alguna. Basta simplemente recordar que el artículo 1 de la Constitución mexicana establece en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, no hace ninguna distinción, todas las personas nacionales y extranjeras gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, dice este artículo, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Podemos mencionar muchos derechos humanos. Más adelante, cuando hable de la clasificación de los derechos humanos, haré referencia a los derechos civiles, a los derechos políticos, entre otros. Baste señalar hoy a guisa de ejemplo que entre tantos derechos humanos tenemos el derecho que estamos ejercitando en estos momentos, el derecho de reunión o el derecho de asociación o la libertad de expresión o el derecho de imprenta o el derecho de petición o la libertad religiosa, entre otros tantos derechos que se consagran constitucionalmente y a nivel internacional. Pero hay un cuarto concepto que me parece que nos puede dar una idea todavía más clara con un sentido eminentemente práctico. Cuando referimos que los derechos humanos implican un conjunto de facultades,
¿De facultades de quién? De la persona. De prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural. Cuando me refiero a pretensiones de carácter civil, se está refiriendo a los derechos, a una de las clasificaciones de los derechos, la clasificación en cuanto a su función, que nos habla de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos sociales y derechos culturales. En consecuencia, todos estos derechos en su conjunto forman parte de las facultades, prerrogativas y libertades de la persona y están sustentadas nuevamente el concepto común a las distintas definiciones, sustentadas en la dignidad humana, cuya realización es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y en un concepto más amplio, también deben de entenderse el estudio de los mecanismos que van a proteger estos derechos humanos, como puede ser en el caso mexicano y varios de países en América Latina, el caso, por ejemplo, del juicio de amparo o las comisiones públicas de protección de los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, una en cada entidad federativa en el caso de nuestro país, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues bien, estos conceptos que tienen como plataforma común o como un común denominador el respeto a la dignidad humana, nos tiene necesariamente que llevar a entender que la esencia misma de los derechos humanos es precisamente la dignidad humana. Pero tenemos que entender el sentido y el alcance de esta expresión porque, insisto, en los derechos humanos subyace un aspecto fundamental que es el respeto a la dignidad humana. Y la dignidad humana debemos de entenderla como un rasgo característico, distintivo de la persona, que se encuentra estrechamente vinculado con su autodeterminación, es decir, con su capacidad de tomar decisiones, pero también con el libre desarrollo de la persona, es decir, la posibilidad de que tengan la capacidad de diseñar los planes y poder materializar su plan de vida. Por lo tanto, al estar estrechamente vinculado con la autodeterminación y el libre desarrollo de la persona, se convierten propiamente en el origen, en la esencia y en el fin de los derechos humanos, y por lo tanto su valor es de tal magnitud que ha sido reconocida no solamente a nivel constitucional, sino prácticamente ha sido reconocida a nivel internacional en los distintos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ha ratificado. En México, como en todos los países, hay un organismo jurisdiccional que se encarga de realizar la interpretación de la norma constitucional. En el caso particular del Estado mexicano, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha desarrollado una labor de interpretación sumamente importante, particularmente a raíz de esta reforma constitucional a que me refería, muy importante, del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Y es tan importante la labor de interpretación en este como en otros tantos aspectos relacionados con los derechos humanos que ha sentado verdaderos precedentes para la protección y defensa de los derechos humanos. Y precisamente este órgano jurisdiccional ha señalado de manera clara, de manera precisa, que la dignidad humana no puede identificarse con un precepto meramente moral. No, así no debemos de entender la dignidad humana. Ciertamente se puede señalar que hace referencia a un principio ético, a un principio moral, pero no es lo único, sino que la dignidad humana implica un bien jurídico consustancial al ser humano y que por lo tanto merece la más amplia protección jurídica. Por eso el reconocimiento que se ha dado a esta expresión dignidad humana
en el texto constitucional en distintos preceptos constitucionales, en distintos preceptos de la Constitución mexicana. En consecuencia, diríamos en términos prácticos, ¿qué implica el respeto a la dignidad humana y por lo tanto el respeto a los derechos humanos? Que ninguna persona puede ser degradada, puede ser humillada o puede ser cosificada, es decir, tratarla como una cosa. Eso implica el respeto a la dignidad humana y en cada derecho humano está presente precisamente la dignidad humana, el respeto de toda persona a no ser degradada, humillada o en su caso cosificada. En consecuencia, debemos de tener presente que en toda declaración, en cualquier instrumento, en cualquier ordenamiento de derechos humanos, la finalidad fundamental es enfatizar el respeto a la dignidad humana como un objetivo fundamental de todo Estado democrático y constitucional de derecho. Cuando me refiero a todo Estado democrático y constitucional de derecho, me estoy refiriendo a un Estado en donde se respete precisamente las normas constitucionales, donde se respete lo establecido en la norma constitucional. Entre otras cuestiones, recuerden ustedes, a nivel constitucional se reconoce los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que en distintos preceptos de la Constitución se reconocen los derechos humanos. Por lo tanto, hay un deber del Estado de respetar y salvaguardar la dignidad de las personas, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad ética de todos los que integramos una sociedad, también de respetar la dignidad de las personas. Que esto traducido en términos prácticos, tendríamos que necesariamente referirnos a todas las acciones, planes, programas y políticas públicas que hagan realidad la igualdad material entre las personas a partir de la diversidad de contextos de vida. Ahora bien, si entendemos así los derechos humanos, hay una serie de principios internacionalmente reconocidos que coadyuvan, que facilitan, que ayudan en el respeto a la dignidad humana y por tanto de los derechos humanos. Hay varios principios, solamente me voy a referir a 4 en particular. Es decir, 4 principios que en la promoción, respeto y protección de la dignidad humana y por tanto de los derechos humanos se tienen que observar. Insisto, hay otros más, me referiré solamente a 4. El primero de ellos es lo que se conoce como enfoque de derechos. Y prácticamente este principio reconocido en todos los estados prácticamente nacionales se convierte en la columna vertebral que soporta toda acción o política pública gubernamental. Desde luego, toda acción o política pública que tiene como finalidad la protección y protección de los derechos humanos. Y este enfoque de derechos se basa fundamentalmente en valores, en principios y normas universales. Cuando hablo de normas universales, de valores y principios, me estoy refiriendo a todos aquellos que han sido reconocidos por los distintos países, por los estados nacionales y que son desde luego inherentes a los derechos humanos. Siempre escucharán, por ejemplo, decir, es necesario establecer una acción con un enfoque de derechos, que hace referencia a que se debe de tener presente los valores, los principios y las normas que han sido reconocidas a nivel internacional. Esto es lo que se conoce como estándares internacionales, es decir, lo que han reconocido los estados nacionales en tratados internacionales o que ha sentado la jurisprudencia internacional, que no es otra cosa sino la interpretación que realizan tribunales internacionales, como es en el caso mexicano, del cual formamos parte nosotros de este sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema interamericano, al cual me voy a referir un poquito más adelante. Un segundo principio, que al mismo tiempo es un derecho reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, tiene que ver con la igualdad y no discriminación.
ya casi en el colofón de esta plática, me voy a referir precisamente al derecho a la no discriminación, pero en estos momentos podemos adelantar que este principio internacionalmente reconocido, que este derecho humano permite garantizar a todas las personas un trato igual en igualdad de circunstancias y además generar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas. ¿Qué es esto de las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas? Son todas las acciones que tienen como finalidad evitar la exclusión o discriminación para persona alguna. O en su caso, generar acciones para, en su caso, evitar que grupos que históricamente han sido marginados o excluidos puedan, en su caso, ejercer los derechos humanos, los derechos reconocidos, insisto, en la Constitución General de la República. Un tercer principio reconocido internacionalmente es el relativo a la perspectiva de género, muy importante, porque este principio lo que busca es precisamente la igualdad entre hombres y mujeres para evitar situaciones de marginación, de violencia o injusticia, lo que necesariamente va a implicar que exista una transversalidad de género en todas las acciones y políticas públicas que implementen las autoridades, que implementen los gobiernos. Es decir, que cuando hablamos de planes, de programas, de acciones, de políticas públicas en materia de derechos humanos, todas sin excepción tienen que contemplar la perspectiva de género a partir de la aplicación de un principio importante de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades y desde luego de no discriminación. Y finalmente, un cuarto principio también importante, vuelvo a insistir, menciono 4, pero hay otros principios también muy importantes. Estos 4 son los que considero en principio son importantes que ustedes los tengan presentes. El enfoque diferencial y especializado. ¿Y qué es esto de enfoque diferencial y especializado? No es lo mismo la atención que eventualmente pudiera tener un determinado sector poblacional que aquellos que se encuentran históricamente en una situación de marginación, de pobreza o dirían en una situación especial de vulnerabilidad. El principio de enfoque diferencial y especializado conlleva la existencia de grupos de población con características particulares o en una situación especial de vulnerabilidad que requiere de una atención especializada. Por ejemplo, pues desde luego la niñez y la adolescencia, o el caso de las personas indígenas, o el caso de las poblaciones LGBTI, el caso de las personas mayores, o el caso de las personas con discapacidad, o aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema, o las personas afromexicanas o afrodescendientes, solamente por mencionar algunos sectores poblacionales en donde la aplicación de este principio diferencial y especializado es muy importante porque cada uno de estos sectores presentan necesidades particulares en relación con el goce y ejercicio de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales. Por eso este principio es fundamental para cada uno de los sectores de la población que en su conjunto integran lo que en la Constitución de la Ciudad de México y que seguramente ustedes han escuchado o escucharán hablar, que es los grupos de atención prioritaria, ¿no? Que son estos a los cuales, de los cuales he mencionado algunos de ellos. Pues bien, estos 4 principios facilitan, propician que eventualmente se respete la dignidad humana y como consecuencia de ello los derechos humanos. Ahora bien, si sabemos lo que son derechos humanos, si sabemos que en el fondo de los derechos humanos hay un principio importantísimo de dignidad humana y que ello conlleva necesariamente al respeto de la dignidad humana, entonces tenemos también que abordar
cuáles son las características de los derechos humanos. Es importante conocer ya qué son los derechos humanos, desde luego, pero también es importante conocer cuáles son las características fundamentales de los derechos humanos. 4, que refiere el artículo 1 de la Constitución mexicana. El primero de ellos tiene que ver con el principio de universalidad. ¿Qué significa esto? Que los derechos corresponden a todas las personas por igual, sin importar sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, posición social, opinión política, credo, origen familiar, condición económica o cualquier otra similar. La universalidad significa que todos, absolutamente todos, tenemos o gozamos de derechos humanos. Todas las personas tenemos reconocidos derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución, el primer párrafo, empieza señalando en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, no hace un distingo, y cuando se refiere a todas las personas, se refiere tanto a nacionales como extranjeros. Basta con estar en el territorio nacional para que cualquier persona goce de los derechos reconocidos en la norma constitucional. En consecuencia, todas las personas gozan de los derechos humanos, primer característica de los derechos humanos. Y cuando estoy hablando de las características, prácticamente estoy hablando de las características reconocidas a nivel internacional, reconocidas en todos los estados nacionales. La segunda característica, la interdependencia. Este concepto significa que todos los derechos humanos se encuentran ligados entre sí, unos y otros, de tal manera que cuando se reconoce un derecho y particularmente su ejercicio, implica que también se está reconociendo, respetando y protegiendo otros derechos que se encuentran vinculados. El ejercicio de un derecho va acompañado de algún otro derecho. Por ejemplo, en estos momentos estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, pero al mismo tiempo conlleva otro derecho, mi libertad de cátedra, por ejemplo, o la libertad de educación, o la libertad de reunión, porque todos estamos reunidos en estos momentos. Eso implica la interdependencia, la estrecha relación entre los derechos humanos y como consecuencia de ello, el que se respete uno implica que se respete algunos otros derechos. Tercer característica importante. Los derechos humanos son infragmentables, no se pueden dividir, ya sean de naturaleza civil, cultural, económico, política o social. Es un todo prácticamente los derechos humanos que tienen que respetarse y que tienen que garantizarse. Vean ustedes cómo en las distintas imágenes que aparecen en estas diapositivas del lado derecho se hace referencia a aspectos relacionados con el tema que estamos analizando. En este caso en particular, los principios que rigen los derechos humanos, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad, y el respeto que debe de existir a cada uno de los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Un cuarto principio importante de los derechos humanos, una característica fundamental, tiene que ver con la progresividad. ¿Y qué es esto de la progresividad? Pues se lleva implícito desde luego una obligación del Estado, de las instancias de gobierno, de procurar por todos los medios posibles la satisfacción de los derechos humanos, pero en cada momento histórico. Por ejemplo, hasta antes de la reforma constitucional de junio de 2011, esta que les he referido, que es extremadamente importante en materia de derechos humanos, pues hasta antes de esa reforma, ciertamente existían ciertos principios inherentes a los derechos humanos, pero a partir de la reforma constitucional
En principio, estas 4 características que estoy analizando se incorporan a la Constitución General de la República. Digamos que hay un reconocimiento de lo que se ha establecido a nivel internacional a través de lo que se denomina derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, esta progresividad, además de procurar que se generen las acciones necesarias para el respeto a los derechos humanos en cada momento histórico, al mismo tiempo implica que está prohibida cualquier modificación que implique un retroceso o eventualmente una involución. Por eso se habla de progresividad de los derechos humanos. Podemos en todo caso reformar para poder profundizar, para poder incrementar los derechos humanos, pero nunca para retroceder en materia de derechos humanos. Pues bien, ya sabemos lo que son derechos humanos, ya sabemos los principios que eventualmente se observan a nivel internacional y que propician el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana. Ya sabemos cuáles son las 4 características de los derechos humanos. Ahora veamos cómo se clasifican los derechos humanos. Y aquí hay múltiples, desde luego, fórmulas para clasificar los derechos humanos. No me voy a referir a ellas, pero hay 2 que desde un punto de vista práctico podemos nosotros considerar importantes que ustedes tengan presentes. Y casi estoy seguro que ustedes han llegado a escuchar en algún momento, en alguna plática, en alguna asignatura, en alguna clase que tengan ustedes, han llegado a escuchar este primer criterio histórico para clasificar los derechos humanos, que son los derechos de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación y los de cuarta generación. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Bueno, los derechos humanos de primera generación prácticamente son los más antiguos en cuanto a su desarrollo normativo y prácticamente comprenden los derechos civiles, que son todos aquellos del cual es titular la persona. Nosotros somos titulares de derechos civiles, como puede ser el derecho a la información pública, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de asociación, etcétera. Y también dentro de estos derechos de primera generación, pues están los derechos políticos. Aquí sí hay un pequeño matiz. Aquí no son todas las personas, sino son todos aquellos que eventualmente se otorgan al ciudadano, a personas que han adquirido la mayoría de edad, como puede ser el caso, a guisa de ejemplo, el derecho a votar y el derecho a ser electo. Un poco más adelante, cuando hable en unos minutos de la clasificación de los derechos humanos en atención a su función, cuando hable de derechos civiles, me voy a referir más específicamente a los derechos políticos. Pues bien, todos estos derechos de primera generación, como los de segunda y también los de tercera, imponen obligación a las instancias del Estado y de gobierno para que esos derechos no solamente sean respetados, sino que propicien las acciones que hagan factible el ejercicio de esos derechos. De nada sirve tener reconocidos en la Constitución o en un tratado internacional un derecho humano que no se corresponde con la realidad o que no podemos eventualmente ejercitarlo. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Sí, todas aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema, hablemos del derecho a la alimentación y yo creo que no sería bien recepcionado. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que haber, además del reconocimiento, un correlativo que es precisamente las acciones que debe implementar el Estado para que estos sean respetados. Y respetados significa que propicien ciertamente el goce, pero también el ejercicio, desde luego, de estos derechos, como tendría que ser el caso del derecho a la alimentación. Propiciar las acciones que busquen que los titulares de estos derechos puedan ejercer estos derechos y en particular este derecho que mencioné a guisa de ejemplo, como es el caso del derecho a la alimentación.
o el derecho al agua, o el derecho a la protección de la salud, por mencionar algunos ejemplos. Los derechos de la segunda generación. En los derechos de segunda generación, aquí estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son estos derechos? Son fundamentalmente derechos de contenido social. Lo que se busca con el reconocimiento de estos derechos es procurar las mejores condiciones de vida para las personas. Y aquí se amplía prácticamente la esfera de responsabilidad del Estado y sus órganos de autoridad al imponerle deberes positivos. ¿Cuáles son esos deberes positivos? Pues generar las acciones, los planes, los programas, las políticas públicas para hacer efectivos el ejercicio de los derechos, en este caso económicos, sociales y culturales. Hace un momento hacía referencia al derecho de protección a la salud, es un derecho social, o el derecho al medio ambiente, un derecho que ciertamente tiene una doble modalidad. Algunos lo llegan a ubicar en segunda, pero realmente son de tercera generación. O el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, o el derecho a la seguridad social, o el derecho a una vivienda digna. Todos estos derechos, en cuanto a su concepción, lo que buscan es mejores condiciones de vida para las personas. Por eso es importante hoy en día, y particularmente ahora que estamos en un contexto de emergencia sanitaria, generar las acciones que propicien hacer efectivos estos derechos. Hoy en día, insisto, en un contexto de emergencia sanitaria es necesario hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Y frente a eventuales inobservancias de estos derechos por parte de las instancias del Estado y de gobierno, tendremos que llegar a un punto importante que ya se empieza a discutir desde luego en el ámbito internacional, que es judicializar estos derechos. ¿Qué significa esto? Reclamarlos ante las instancias jurisdiccionales y que eventualmente sean las instancias jurisdiccionales las que obliguen eventualmente a las instancias de gobierno a dar cumplimiento, a dar satisfacción a estos derechos de carácter económico, social y en su caso cultural. Hacia eso vamos a llegar. Hace poco en algún evento de un grupo de personas de distintos países al cual fui invitado para discutir aspectos relacionados con la emergencia sanitaria, uno de los aspectos importantes que se trató o que traté era precisamente el de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, tendremos que llegar a esta parte. Y hay por ahí algunos precedentes que se han sentado a través de las resoluciones del Poder Judicial y particularmente del Poder Judicial de la Federación. Los derechos humanos de tercera generación. Los de la tercera generación son aquellos que están reconocidos a ciertos grupos de personas, pero que tienen un interés común. Es decir, van a comprender los derechos de los pueblos y los derechos de solidaridad. Y como estamos hablando de los derechos de los pueblos, que voy a señalar en un momento más los ejemplos, y los derechos de solidaridad, necesariamente requieren de la cooperación internacional, de la cooperación de los pueblos, de la cooperación de los distintos países, de la cooperación de los estados nacionales. Como es el caso del derecho a la paz, pues en donde se requiere necesariamente del compromiso internacional, del compromiso de los estados nacionales, o el derecho al desarrollo, o el derecho a un medio ambiente, ahora de que en distintos medios de comunicación han aparecido constantemente las consecuencias de haber alterado el medio ambiente. Hoy inclusive en nuestro país tenemos ya algunos rasgos distintivos de esta alteración a este derecho tan importante del medio ambiente sano, o el derecho a la coexistencia pacífica, solamente por mencionar algunos ejemplos. Entonces,
Derechos de primera generación, los derechos civiles y los derechos políticos. Derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos, culturales, que buscan el bienestar, desde luego mejorar las condiciones de vida de las personas. Los derechos de tercera generación, que son reconocidos a grupos de personas que comparten un interés común. Todos compartimos el interés común del derecho a la paz, o todos compartimos un interés común por el desarrollo o por un medio ambiente sano, por mencionar, insisto, algunos ejemplos. Y hoy en día hay quienes ya hablan de los derechos de cuarta generación. Es decir, se refieren fundamentalmente a que una sociedad en constante crecimiento, hay quienes usan el Internet y por lo tanto deben de tener presente la existencia de distintos deberes que hagan que la vida en la red sea más humana, muy importante. En consecuencia, se ha empezado ya a sugerir que todos los internautas cuenten con sus propios derechos, de tal suerte que se habla ya propiamente de la necesidad de una declaración de los derechos humanos que se adapte a las nuevas realidades impuestas por las relaciones humanas, particularmente a través de los bytes. Y ejemplos de esta cuarta generación, no es tercera, es cuarta generación, ahí hay una pequeña imprecisión en la diapositiva, es cuarta generación, pues están los derechos sobre el desarrollo tecnológico, las tecnologías, desde luego, de la información, de la comunicación y desde luego el ciberespacio. Entonces, estas son las 4 categorías en que se dividen los derechos humanos atendiendo a su evolución histórica. Por eso este es un criterio histórico. Los de primera, los de segunda, los de tercera y ahora que ya se habla de los de cuarta generación. Hay otra clasificación que es la segunda que vamos a ver y son las únicas que en esta ocasión abordaré, que tiene que ver con la función que desempeñan los derechos humanos. Y en ese sentido se habla de derechos humanos civiles, derechos políticos, derechos colectivos y derechos difusos. Todos ellos en su conjunto forman parte de los derechos humanos que han sido clasificados atendiendo desde luego a su función. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos derechos para que tengan ustedes una idea en cuanto al sentido y el alcance de estos derechos, señalando también desde luego varios ejemplos al respecto. Los derechos civiles. Los derechos civiles son aquellos que protegen las libertades individuales, es decir, los derechos civiles son los derechos humanos individualmente considerados, de los cuales son titulares todas las personas individualmente consideradas, como puede ser el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad física y emocional, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, es decir, la libertad de escribir, la libertad de tránsito, de trasladarme por cualquier parte del territorio nacional, el derecho de acceso a la información, particularmente la información pública, el derecho de asociación o el que estamos ejercitando en estos momentos, el derecho de reunión o la libertad de religión o el derecho al honor o el derecho que muchas veces estamos exigiendo constantemente, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la seguridad y certeza jurídica, es decir, el respeto al Estado de Derecho. Esos son los derechos civiles. Segundo, los derechos políticos que, como ya refería hace unos momentos, pertenecen a la persona, pero cuando tiene la calidad de ciudadano, es decir, que se garantizan al cumplir prácticamente la mayoría de edad, que es precisamente a los 18 años. Y como consecuencia de ello, podemos destacar como ejemplos el derecho a votar o el derecho a ser postulado. Alguien diría derecho a votar y ser votado, pero realmente sería derecho a votar y en su caso a ser postulado a un cargo de elección popular.
el derecho a participar en los asuntos políticos del país, sin duda alguna, yo diría políticos y públicos del país, el derecho de petición política, el derecho de asociarnos con fines políticos o de reunirnos con fines políticos, que no es el caso propiamente del derecho que estamos ejercitando en estos momentos. Estamos hablando de un derecho de reunión, pero no de un derecho de reunión política. O la iniciativa popular o la democracia, por señalar solamente algunos de los derechos políticos. Los derechos sociales, que hace un momento ya lo refería cuando señalaba que tienen como finalidad lograr con mejores condiciones de vida para las personas. Y son aquellos, desde luego, que facilitan a las personas desarrollarse respetando su autonomía, su igualdad, su libertad, y van a permitir mejores condiciones económicas y de acceso propiamente a los bienes necesarios para lograr una vida digna. Por ejemplo, entre los derechos sociales, ya habíamos mencionado algunos ejemplos, como es el derecho al empleo, el derecho al salario, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, el derecho a la protección de la familia, el derecho al agua y a la alimentación, por mencionar algunos ejemplos. Los derechos colectivos, que a diferencia de los derechos sociales que buscan generar mejores condiciones, desde luego, para las personas, en el caso de los derechos colectivos, son aquellas cuyo titular corresponde a las personas, sí, pero como partes integrantes de una colectividad. Esa colectividad puede estar determinada o puede ser indeterminada, ¿de acuerdo? Como puede ser, pues todos desde luego tenemos el derecho al desarrollo, el derecho a la paz o el derecho al patrimonio artístico y cultural, o al formar parte de un grupo, una comunidad indígena, los derechos que son reconocidos en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución mexicana, donde se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, o los derechos de los consumidores, es decir, aquellos que se derivan de la prestación de bienes y servicios públicos y en su caso privados. Recuerden que hay un organismo por ahí creado para la protección de los derechos de los consumidores, como es la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, estos derechos colectivos sí son titular personas, pero como parte integrante de una colectividad. Si no forman parte de esa colectividad, no se puede decir que sean titulares de esos derechos. Y hay algo más dentro de esta clasificación de los derechos en razón de su función, que se refieren propiamente a lo que se denomina derechos difusos. Cuando hablamos de derechos difusos, la sola locución difusos nos hace pensar en que es algo que pues puede ser que no esté indeterminado. ¿A qué se refieren estos derechos difusos? Los titulares de esos derechos es una colectividad de personas, que puede incluso estar determinada o indeterminable. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos, por ejemplo, en el derecho al medio ambiente. Si en estos momentos, por ejemplo, en la zona de la Jusco, varios de nosotros tuviéramos nuestro domicilio y se empieza a generar una tala de árboles, nosotros eventualmente somos titulares al formar parte de esa colectividad, de la colectividad que se encuentra residiendo en esa zona de la Jusco, y por lo tanto tenemos un interés común en que se respete el derecho al medio ambiente. Y como el derecho al ambiente, también existe el derecho al urbanismo, al paisaje, el derecho a la movilidad. Estos derechos difusos, déjenme decirles que hasta antes de la reforma, esta reforma importante en materia de derechos humanos de junio de 2011, no eran materia propiamente de protección. Una de las cuestiones importantes de esta reforma en materia de derechos humanos, que hoy también lo preciso, también va acompañada de otra reforma también igual de importante, que tienen que verse de manera integral,
Las dos fueron en junio de 2011. Una el día 6 de junio, que es la reforma constitucional en materia de amparo, y otra el 10 de junio del mismo año, la reforma en materia de derechos humanos. Cuando hablo del amparo, me refiero al instrumento que protege esos derechos humanos. Yo estoy cierto que ustedes han escuchado hablar del juicio de amparo. Ese juicio de amparo no es otra cosa sino un mecanismo que nos permite proteger los derechos humanos cuando estos ya han sido violentados. Si en estos momentos se violenta mi derecho de petición porque hago una petición a la autoridad sobre determinada información y no me contesta, esa omisión implica una violación a derechos humanos que puedo reclamar a través del juicio de amparo. O si se violentara la libertad de expresión o la libertad de imprenta o no me dejaran circular en algún lugar del territorio nacional, el derecho de tránsito. Pues bien, estos derechos difusos, jóvenes, hoy se pueden materializar o se pueden defender a través de esta figura del amparo. Por eso fue muy importante la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos y en materia de uno de los instrumentos que protegen esos derechos humanos, como lo es el juicio de amparo. El derecho al urbanismo, al paisaje, a la movilidad, al medio ambiente, hoy lo podemos reclamar, su inobservancia podemos reclamarla a través del juicio de amparo, cumpliendo desde luego con ciertos requisitos. Vale la pena también destacar que los derechos humanos tienen restricciones o tienen limitaciones. No pueden suspenderse, pero dice la parte final del primer párrafo del artículo primero constitucional, salvo en los casos expresamente señalados por esta Constitución. Luego, entonces, se podrán limitar o restringir o, en su caso, suspender cuando así lo determine precisamente la Constitución mexicana. ¿De acuerdo? Entonces, creo que también vale la pena que tengan ustedes presente esta situación. Ahora bien, con relativa frecuencia, cuando hablamos de derechos humanos, se suelen utilizar varias expresiones para referirse a los derechos reconocidos en la Constitución y reconocidos o establecidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Y se suele hablar de garantías individuales. Yo cuando estudié Derecho en la Facultad de Derecho, la materia donde analizaba los derechos humanos se llamaba garantías individuales. Hasta hace poco, por ejemplo, en Derecho, ya hay la modificación del plan de estudios correspondiente, se llamaban garantías constitucionales. Hay quienes se refieren como derechos individuales, derechos de las personas, libertades públicas, derechos públicos subjetivos, derechos del gobernado. Para efectos de que ustedes utilicen una expresión aceptada prácticamente en el contexto internacional y diríamos el concepto técnico preciso sería el de derechos humanos y el de derechos fundamentales. Si en estos momentos me refiero a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, a los derechos fundamentales de tránsito, de reunión, de asociación, de educación, etcétera, la expresión sería correcta. Hablar de derechos humanos también es correcta. ¿Cuál es la experiencia desde el punto de vista práctico? Porque hay quienes hablan de derechos humanos en términos genéricos como los inherentes a la naturaleza humana, totalmente de acuerdo. Y hablan de derechos fundamentales cuando ya están reconocidos en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la experiencia en la praxis? La expresión derechos fundamentales generalmente se utiliza más en el sistema europeo, en el sistema de protección de derechos humanos europeo. Basta simplemente revisar algunos de los tratados internacionales y vamos a ver cómo se utilizan las expresiones derechos fundamentales. De hecho, las declaraciones francesas, ¿no? Las declaraciones del hombre y del ciudadano, algunas de ellas declaraciones sobre derechos fundamentales. Y en el sistema interamericano al cual pertenece el Estado mexicano, al cual pertenece México, pues hablamos de derechos humanos. Baste señalar
a guisa de ejemplo, una de las convenciones más importantes en el sistema interamericano y que con relativa frecuencia se hace referencia a ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vean cómo desde el mismo nombre este instrumento internacional habla de derechos humanos. Luego, entonces, las expresiones correctas para referirse a los derechos reconocidos en la Constitución, derechos fundamentales y en todo caso derechos humanos. Esta plática en principio lleva como nombre derechos humanos y no discriminación. Y esto es muy importante porque me lleva necesariamente a señalar que los derechos humanos son lo que hace un momento habíamos referido en uno de los conceptos con un sentido más práctico. Las facultades, las prerrogativas, las libertades, las pretensiones que podemos tener nosotros en nuestra calidad de personas en aspectos de carácter civil, político, económico, social, cultural. Lo que da lugar a lo que acabamos de ver, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Todos ellos sustentados, desde luego, en el concepto, en la expresión que ya hemos mencionado de la dignidad humana, un principio reconocido internacionalmente. La expresión derechos humanos se suele utilizar cuando esos derechos humanos ya han sido reconocidos en la Constitución. Alguien diría, la expresión técnico correcta para referirse a los derechos reconocidos en la Constitución, los que abriendo la Constitución podemos identificar rápidamente, se deben denominar derechos humanos. Sin embargo, insisto, para efectos prácticos, sería correcto hablar de derechos humanos o de derechos fundamentales, nunca de garantías constitucionales, porque las garantías, su propia definición nos habla de ser un instrumento de protección. Una garantía es un instrumento de protección y en el caso particular de los derechos humanos estamos hablando de una garantía de protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Pues son fundamentalmente, lo vamos a señalar así de rápido, primero la Constitución, después los tratados internacionales. Cuando se reforma la Constitución, como la reforma de junio de 2011, también es una fuente de los derechos humanos. Las constituciones de los estados. En un estado puede ampliarse inclusive el catálogo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí, en ese caso, esa ampliación sería aplicable para esa entidad federativa, para ese estado. Y la jurisprudencia establecida por los tribunales nacionales y extranjeros. Nacionales, decíamos, el Poder Judicial de la Federación, internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes están en consecuencia, después de haber visto estos aspectos de los derechos humanos, quiénes están obligados a respetarlos? Absolutamente todos. Todos los que integramos desde luego la sociedad, pero desde luego con mayor énfasis hay una responsabilidad por parte de las autoridades, por parte de las instancias del Estado y de gobierno, es decir, de todas aquellas personas que tienen la calidad de servidores públicos. Se dice que se violentan derechos humanos cuando una persona servidora pública transgrede un precepto constitucional que consagra un derecho humano. ¿Cuáles son, además, las obligaciones que tiene los estados nacionales, entre ellos, desde luego, el Estado mexicano en materia de derechos humanos? Pues es fundamentalmente promover, respetar, proteger y garantizar. En consecuencia, la promoción va a significar que demos un impulso a la cultura de respeto a los derechos humanos. Hoy, ustedes, su servidor, todos los que estamos presentes en esta sesión, estamos realizando, además de un proceso de educación en materia de derechos humanos, una labor de promoción de los derechos. Respeto a los derechos humanos que implican acciones que tiene que realizar el Estado. Es decir, no se trata solamente de reconocerlos en la Constitución, sino que el Estado implemente acciones para hacer efectivos esos derechos, para que podamos ejercerlos. Si no podemos ejercer nuestra libertad de expresión porque a cada rato se nos limita, pues entonces no tendría razón de ser el reconocimiento. El reconocimiento tiene necesariamente que tener su correlativo, que es
el de procurar su ejercicio. La protección, que significa implementar todo tipo de medidas jurídicas, legislativas, administrativas, culturales, para poder defender los derechos humanos. Y algo que tenemos que insistir de manera constante, permanente, son en las acciones para prevenir la violación de los derechos humanos. Y frente a una eventual violación a derechos humanos, porque uno de las obligaciones es garantizar los derechos humanos, pero frente a una eventual violación, entonces se tendría necesariamente que generar las investigaciones que permitan determinar la responsabilidad de aquellas personas servidoras públicas que incurrieron en violaciones a derechos humanos. Pero además de obligaciones, también hay deberes por parte del Estado. Esos deberes del Estado implican que cuando hay violaciones a derechos humanos, se tiene necesariamente que, 1, investigar, 2, sancionar y 3, reparar. Pero como señalaba hace un momento, tenemos que insistir más en la prevención de las violaciones a derechos humanos. Y la prevención implica generar todo tipo de acciones de cualquier naturaleza que tienen como finalidad evitar de que se violenten los derechos humanos. Pero frente a una eventual violación, tenemos que investigarla. Y en su caso, una vez que se investigue para evitar la impunidad, tenemos necesariamente que sancionarla. Y esa sanción consistirá en determinar responsabilidades administrativas, es decir, responsabilidades de las personas servidoras públicas, inclusive llegar a una responsabilidad de carácter penal, porque las violaciones a derechos humanos también pueden desembocar en la comisión de delitos. Por ejemplo, pensemos en una persona que es torturada. Bueno, además de la responsabilidad administrativa, se está incurriendo también en la comisión de un delito como es el delito de tortura. O en el caso de la desaparición de una persona, además de la violación a derechos humanos que implica, también da lugar a la comisión de un delito. Ahora bien, dicho hasta aquí estos aspectos en materia de derechos humanos, creo que resulta importante señalar ya desde estos momentos cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos en el contexto internacional. Y aquí es donde se hace referencia al derecho internacional de los derechos humanos, que precisamente la finalidad que busca el derecho internacional de los derechos humanos es la de proteger a las personas, ofrecerle los medios que sean necesarios para la protección de sus derechos humanos. Por eso, en el sistema internacional de derechos humanos hay 2 sistemas de protección. El sistema universal en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano o los sistemas regionales, entre ellos el sistema interamericano de derechos humanos. En la fotografía, que por cierto aparece del lado derecho en la parte superior, es el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, en donde sesiona la Organización de las Naciones Unidas en determinados momentos a lo largo del año. Ahora, dentro del sistema universal de protección de los derechos humanos, ¿por qué surge este sistema de protección de los derechos humanos? Pues fundamentalmente por las consecuencias nefastas que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, lo que dio lugar precisamente a la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué efecto? Para mantener la paz y la seguridad internacionales en los estados nacionales, para fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y para promover el progreso social y los derechos, desde luego, humanos. Muy brevemente, porque se me está agotando el tiempo, muy brevemente les voy a comentar que la composición de la ONU es la Asamblea General, el foro mundial único en donde están representados los países que forman parte de este organismo nacional internacional. En la actualidad son 193 países. El Consejo de Seguridad, que busca en primera instancia mantener la paz y la seguridad internacionales, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria,
la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano propiamente jurisdiccional de la ONU. Por cierto, dentro de este organismo está la embajadora Socorro Flores, que muy recientemente fue designada para un cargo importante, la primera mexicana, bueno, la primera mujer mexicana en formar parte de la Corte Internacional de Justicia, lo que mucho nos alegró, y la Secretaría General de Gobierno. Del lado derecho, en la parte inferior, aparece Antonio Guterres, que es precisamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La Secretaría General, digamos que es la parte visible, la imagen de la Organización de las Naciones Unidas, y cuyo titular, el secretario general, tiene una función fundamental de mediador y de conciliador. Ahora bien, como referí hace un momento, entonces tenemos el Sistema Universal de Naciones Unidas, pero también hay sistemas regionales, el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano, que es el más reciente. Nosotros, para efectos, el importante para nosotros es el sistema interamericano, porque precisamente México forma parte de este sistema. Y aquí se han emitido múltiples instrumentos internacionales, algunos que se han emitido y que han sido propiamente reconocidos por el Estado mexicano al ser suscritos y ratificados, la mayor parte de ellos. Pues hay varios ejemplos de instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y todos estos que aparecen en la diapositiva, que fueron instrumentos que han surgido en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, específicamente en el sistema de protección de la Organización de las Naciones Unidas. Pero decía que dentro del sistema, de los sistemas regionales, el que más interesa para nosotros por formar parte del mismo es precisamente el sistema interamericano, que deriva o se da en el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y particularmente dio pauta una convención importantísima en materia de derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí se establecen dos instancias importantes que inclusive han sesionado aquí en el Estado mexicano, ¿no?, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos precedentes, particularmente de la Corte Interamericana, cuyos precedentes, resoluciones, es jurisprudencia, es una labor de interpretación que realiza esta instancia internacional y que obliga al Estado mexicano, haya o no participado en un determinado litigio en el cual se estableció un determinado precedente. También hay distintos instrumentos, o algo muy similar a lo que acontece en el sistema de Naciones Unidas. Hay varias declaraciones, varias convenciones, ya he mencionado algunas de ellas. Aquí aparecen algunas otras, como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, solamente por mencionar alguna de ellas. Ahí en la diapositiva ustedes tienen pues prácticamente algunos ejemplos de instrumentos internacionales que se dieron en el seno del sistema interamericano y que el Estado mexicano ha suscrito y ha ratificado. Ahora bien, dicho este contexto general, ciertamente en materia de derechos humanos, pero importante para cuando ustedes escuchen hablar de derechos humanos, de dignidad humana, de las características de los derechos humanos, de los sistemas de protección de los derechos humanos, de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad de los derechos humanos. Ahora vamos a aterrizar esto en uno de los derechos muy importantes hoy en día, que es el derecho precisamente a la no discriminación. El artículo 1 de la Constitución, que precisamente fue materia de reforma en esta importante reforma de junio de 2011, en el último párrafo establece que está prohibida la discriminación por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad o cualquier otra similar, desde luego. Luego, entonces, ¿qué debemos de entender por discriminación? Cualquier distinción,
cualquier exclusión, cualquier restricción o preferencia que por acción o omisión se tenga la intención o no se tenga la intención, pero que esa intención no es objetiva, no es racional, no es proporcional y que tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento del goce y ejercicio de los derechos humanos. En consecuencia, la discriminación se puede dar por alguno de los siguientes motivos: por el origen étnico, por el color de piel, por la raza, por el credo, por la ideología, por la orientación sexual, por la situación migratoria, por la apariencia física, entre otros. Cualquier distinción que se haga para efectos de menoscabar el ejercicio de los derechos humanos, estaremos en principio ante la presencia de una conducta discriminatoria. Y por lo tanto, la propia norma, como se ha establecido en tratados internacionales y a nivel interno, todos los países en sus ordenamientos jurídicos, pues prácticamente prohíben la práctica de acciones discriminatorias. Sin embargo, hay determinadas acciones afirmativas que en su caso buscan poder atender las necesidades de ciertos grupos que históricamente se han encontrado en una situación de vulnerabilidad: la niñez y la adolescencia, las poblaciones LGBTI. Todas las acciones en su beneficio no se consideran discriminatorias, sino en todo caso como una acción afirmativa, que busca sobre todo promover la igualdad real de oportunidades de personas y en su caso de grupos. Hay una serie de conceptos importantes, básicos, que ustedes o que todos debemos de tener presentes para poder entender este lamentable flagelo de la discriminación, o dicho en sentido positivo, para poder entender la importancia que reviste el derecho a la no discriminación. Se suele hablar fundamentalmente, aquí sí vale la pena algunos ejemplos ya de algunas conductas muy claras en materia de discriminación. Por ejemplo, impedir el acceso a la educación pública o privada porque se trate de una persona con discapacidad, a todas luces sería discriminatorio. O prohibir la libre elección de un empleo, restringir las oportunidades de acceso, permanencia o de acceso al empleo, como puede ser por la edad avanzada, ¿no? Que en este caso las personas mayores suelen ser objeto de actos de discriminación. O establecer diferencias de salarios, de prestaciones o de las condiciones para trabajos iguales, como puede ocurrir con el caso de las mujeres. O en el caso de negar o condicionar el acceso a ciertos cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. Aquí estamos hablando ya de ejemplos muy claros, evidentes, manifiestos de actos de discriminación. Pues bien, decía hace unos momentos que para poder entender en su justa dimensión la importancia y trascendencia del derecho a la no discriminación o de lo negativo que representa el flagelo de la discriminación, es necesario entender y comprender algunos conceptos básicos. Discriminación, todos estos los van ustedes a escuchar mucho en la praxis. La discriminación estructural, aquella que se deriva de acciones u omisiones del Estado por no reconocer o por incumplir con los derechos y libertades fundamentales, lo que ocasiona que se agrave la situación de desigualdad histórica de determinados sectores poblacionales. El ejemplo más claro en donde puede haber una discriminación estructural, la situación de las mujeres en México o en el caso de las poblaciones LGBTI. De igual forma, se suele hablar de discriminación positiva y discriminación positiva o negativa. La discriminación positiva, que está permitida, son acciones positivas o en beneficio de determinados colectivos o determinados sectores poblacionales que han sido históricamente los menos favorecidos. El caso que señalaba un ejemplo, todas las acciones que tengan como finalidad hacer efectivos los derechos de las poblaciones LGBTI, hablaríamos de una discriminación positiva. Son para esas poblaciones, no para otras. Son
en beneficio de esas poblaciones, o por ejemplo acciones en materia de niñez o adolescencia, o acciones para las personas con discapacidad o para las personas mayores. Sin embargo, en contraposición a esta discriminación positiva está la discriminación negativa, que valga la expresión, sí es negativa, porque se realiza con fines de denigrar, de perjudicar a las personas, como puede ser el hecho de discriminar o realizar una conducta discriminatoria para las personas que viven con VIH o SIDA, o los malos tratos que en su caso reciben algunas mujeres en algunas culturas por alguna cuestión de carácter religioso, o por ejemplo la discriminación que sufren las personas mayores, etcétera. Esta es una discriminación negativa no permitida, prohibida desde luego por el artículo 1 constitucional y un principio reconocido a nivel internacional de no denigrar ni perjudicar a persona alguna. Se habla también de la discriminación directa, es decir, que se presenta cuando una o más personas se les da un trato desfavorable en igualdad de circunstancias. Y tenemos a dos personas que en igualdad de circunstancias sí, pero a algunas se le da un trato distinto. ¿Por qué? Pues por la raza, por el color de piel, por la etnia, por la edad, por la discapacidad, ¿no? Esto es una discriminación directa que, como su nombre lo indica, es una discriminación dirigida a aquellas personas por sus condiciones especiales: sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, etcétera. Por ejemplo, aquí está señalado alguna situación a guisa de ejemplo, como es el caso de las mujeres que requieran permiso para o consentimiento del cónyuge para trabajar o para pedir un préstamo o para solicitar un pasaporte. Esta es una discriminación directa que no está permitida. Por el contrario, que se condena, que eventualmente ha sido condenable en el marco nacional e internacional. Y la discriminación indirecta, que pareciera que estamos ante una práctica aparentemente neutral, pero resulta de que la práctica puede ser que resulte, que en la práctica puede ser que resulte exclusiva, o mejor dicho, que excluya a un determinado sector de la población. Por ejemplo, si vamos a un determinado lugar en busca del trabajo y dentro de los requisitos que se establecen para ese trabajo es que una persona cuente con una determinada estatura, pues en ese caso pues se perjudicaría a determinadas mujeres o miembros de ciertos grupos étnicos que no cumplieran con ese requisito. Hay diversos tipos de discriminación. La discriminación racial, que es aquella que se da por la raza, por el color, por la ascendencia, por el origen étnico. La discriminación por origen étnico, la discriminación por género sexual, que generalmente se presenta cuando la privación de derechos de una persona o el trato violento tiene como móvil precisamente una cuestión, desde luego, de género. También tenemos la discriminación por edad. Aquí fundamentalmente niñas, niños, adolescentes son materia de discriminación. Por ejemplo, cuando enfrentan violencia bajo un principio equivocado, un principio equivocado en materia de autoridad de los adultos sobre las personas menores, o por ejemplo cuando se les impide hacer el ejercicio de su libertad de expresión. Pero también de esta discriminación por edad, muchas personas mayores desafortunadamente son objeto de discriminación. Fíjense, la encuesta nacional sobre discriminación 2017 realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reveló que el 20.2% de la población mayor se siente discriminada por alguna característica principal o de personal. Tenemos también la discriminación por nacionalidad o por origen, o la discriminación religiosa por cultivar algún credo, alguna práctica, alguna costumbre religiosa, o la discriminación política por las ideas políticas que en su caso sostiene alguna persona, o la discriminación por discapacidad o posición social.
Todos estos tipos de discriminación, sin duda alguna, son atentatoria de los derechos humanos y por lo tanto deben de realizarse los planes, acciones y políticas públicas para su erradicación. También tenemos la discriminación por orientación social, por orientación sexual, cuando las poblaciones LGBTI, es decir, las poblaciones de varones homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, pueden ser objeto de alguna conducta discriminatoria precisamente por esta situación. En consecuencia, fíjense ustedes qué datos tan terribles, qué datos tan graves que nos tienen que llevar a la reflexión necesariamente sobre estos actos que se producen sobre estas poblaciones. En la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el 83.2%, esta encuesta es de hace poco más de 2 años, de 2018, 3 años, 2018, el 83.2% de la población encuestada, todas desde luego con una orientación distinta a la heterosexual, manifestaron haber percibido chistes ofensivos sobre las personas LGBTI. O el 53.3% señaló expresiones de odio o agresiones físicas y acoso contra las poblaciones LGBTI. O el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por algún motivo. O el 25.2% que declaró la negación injustificada de algún derecho, o más todavía aún, 1 de cada 2 personas que fue encuestada no fue abierta en cuanto a su orientación sexual o en cuanto a su identidad de género en su último empleo. Son datos verdaderamente graves que nos tienen que llevar a la reflexión, y no solamente a la reflexión, sino a poner en práctica las acciones, insisto, planes, programas que hagan factible el ejercicio de los derechos humanos de todos en general y en particular de aquellos grupos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Concluyo con lo siguiente, que es precisamente cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos en materia de derechos humanos. Déjenme comentarles que a partir de esta importantísima reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, ha habido un importante trabajo de desarrollo jurisprudencial. ¿Qué significa esto? Que un importante desarrollo en materia de protección de los derechos humanos a través de precedentes que ha sentado el Poder Judicial de la Federación. Pero aún con esto es insuficiente para poder hablar de una auténtica y verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Y tan es así que hoy en día sigue siendo vigente la necesidad de fortalecer el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. ¿Cuántas veces basta ver los medios de comunicación, leer algún medio de comunicación escrita en donde vemos constantes violaciones a derechos humanos? Pongo un ejemplo, el caso de las personas desaparecidas, que sin lugar a dudas es una violación pluriofensiva de derechos humanos. Y prácticamente en el país estamos hablando, de acuerdo con datos oficiales, más de 80,000 casos de desaparición que implican violaciones a derechos humanos. Pero por si esto fuera poco, las investigaciones a nivel de las procuradurías o fiscalías, las investigaciones ministeriales que realiza el órgano investigador, el Ministerio Público, en su caso federal o local, pues estamos hablando de un número muy importante de investigaciones que no avanzan, y que eso genera a su vez impunidad y desde luego un desconsuelo para todas aquellas personas que en su caso acudimos a denunciar algún hecho probablemente constitutivo de delito. Solamente por mencionar un ejemplo. Entonces hay importantes violaciones a derechos humanos.
También sigue siendo vigente la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Si recorremos varias de las regiones del país, vamos a encontrar una profunda desigualdad social y por lo tanto es necesario el abatimiento de esta desigualdad social que en muchos casos es indignante. La erradicación de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad y de la violencia en distintas regiones del país. 4 aspectos que desafortunadamente se presentan en muchas regiones del país. Por ello es importante la implementación de acciones, de planes, de políticas públicas para que los distintos sectores poblacionales, particularmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, se pueda coadyuvar en el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Diría yo, en una apretada síntesis, pero con una profunda convicción, que lo que se requiere es un cambio cultural que apunte como eje central a la promoción y respeto de los derechos humanos y la generación de una cultura de la paz a partir de la educación en y para los derechos humanos. Estas son algunas de las consideraciones, de las reflexiones que el día de hoy he querido compartir con ustedes y que yo espero que pueda contribuir conjuntamente con el esfuerzo de todos y de todas ustedes, desde luego pueda contribuir a generar una verdadera cultura en materia de derechos humanos y una verdadera cultura en materia de paz. Muchas gracias por su atención y desde luego que estoy en la mejor disposición para poder contestar, si es el caso, algunas reflexiones, inquietudes o preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ismael. Tengo algunas preguntas, si es posible que las lea por bloques para Sí, que por se favor, con puedan todo. ir contestando. María Isabel Saro comenta, si esta situación de los derechos humanos es universal, ¿qué se puede hacer con la problemática que tienen encima las mujeres afganas? Es un retroceso a lo que ya habían logrado. Ixtli Amphems pregunta, ¿cómo generar una confianza en los derechos humanos en el bachillerato? ¿La UNAM cuenta con programas o centros que hagan difusión y promoción de esto? ¿Cómo podemos empoderarnos en derechos en una sociedad en la que parece no existir la justicia? Y Castellanos Manuelito pregunta, ¿podemos decir que internacional es occidental? ¿Qué pasa con la jurisprudencia árabe oriental? Eh, ¿Qué pasa con la jurisprudencia árabe oriental? ¿Coincide con los requerimientos del calificativo de internacional? ¿Qué sucede con los países que no se han adherido a estos tratados internacionales que amplían la promoción de los derechos humanos? ¿Esos países no se sujetan y violan los principios de los derechos humanos? ¿Pueden ser sancionados? Estas son en un primer bloque de preguntas. Con todo gusto, muchísimas gracias a todas y a todos por sus preguntas y voy a tratar de dar una respuestas a cada una de ellas mediante los comentarios siguientes. Primero, recuerden ustedes que en materia de inclusión, como en cualquier aspecto relacionado con el tema de observancia de los derechos humanos, es muy importante las acciones, los programas, los planes, las políticas públicas que al respecto se establezcan. Uno de los principios fundamentales que han sido reconocidos a nivel internacional es el principio de progresividad, que debemos de tenerlo muy presente. Es decir, los derechos humanos pueden seguir avanzando. Lo que no pueden hacer es que pueda retroceder, que puedan realizarse acciones que constituyan una involución. Por tanto, los problemas que atenten contra los derechos humanos en cualquier latitud del mundo, sin duda alguna implicaría la violación a uno de los principios universalmente reconocidos, que es el de progresividad de los derechos humanos. ¿Cómo generar confianza en los derechos humanos? Tienen mucha razón ustedes. Hoy en día se habla mucho de derechos humanos, pero en muchas ocasiones no se corresponde lo que establece la norma, lo que establece la Constitución
Constitución, lo que establece un tratado internacional, con lo que acontece en la realidad. La única forma de poder responder a esa confianza es que todas las personas servidoras públicas encargadas de realizar actividades vinculadas con los derechos humanos pues cumplan precisamente con su función. Y en este sentido me parece que es muy importante la labor de promoción y de prevención que van de la mano de los derechos humanos. En la Universidad Nacional sí hay centros que se encargan desde luego de la difusión de derechos humanos. Ahí está el caso, por ejemplo, del programa universitario de derechos humanos. Ahí está el caso del programa universitario. Ahí está el caso del Centro de Estudios de Género, solamente por mencionar algunos aspectos. Me parece que en todo caso lo que hace falta es insistir y seguir insistiendo en la promoción de estos derechos humanos. Quizás en una campaña, digamos, permanente en materia de respeto a los derechos humanos. Sin duda alguna, uno de los graves problemas que enfrenta el país es precisamente en materia de acceso a la justicia. Eso lo vemos cotidianamente, y cuando hablo de justicia me refiero no solamente a la procuración de justicia, la investigación de delitos, sino también me refiero a las instancias jurisdiccionales, particularmente a autoridades jurisdiccionales locales. Ha habido avance, pero ese avance no se refleja en la realidad, precisamente porque no ha existido todos los avances que uno quisiera en materia de acceso a la justicia, a la jurisdicción del Estado, a la justicia. Es uno de los temas pendientes en materia de derechos humanos. En la medida en que podamos insistir en la cultura, en la difusión, en la promoción, en la prevención de los derechos, me parece que podemos tener resultados positivos en esta materia, sin desconocer, porque tenemos que ser muy objetivos, sin desconocer que hoy en día tenemos problemas muy serios en el país en materia de observancia y respeto a los derechos humanos. Quienes no reconocen eventualmente un tratado internacional, evidentemente lo contemplado en los mismos no le es aplicable, no le es, digamos, vinculante. Sin embargo, ello no quiere decir de que no pueda existir condenas por parte de organismos internacionales a determinadas situaciones que puedan presentarse en algún país, en alguna latitud del mundo. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante destacar en esto? Que hay principios universalmente reconocidos, que a pesar de que yo no haya firmado como Estado nacional, como país, un determinado tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos, hay, digamos, un conjunto de principios en esta materia que han sido reconocidos y que por lo tanto estarían obligando en los hechos, una obligación, si ustedes quieren, ética, moral, un principio de responsabilidad nacional de dar cumplimiento a estos principios. Pero en efecto, pues en principio, si no lo suscriben ni lo ratifican, pues no podrá en su caso ser materia de vinculación para el Estado nacional que se proteja. Aquí, muy importante tener claro cuáles son estos principios que han sido universalmente reconocidos y que eventualmente sí puede haber condenas hacia los Estados nacionales, condenas desde el punto de vista de una declaración, no condena de un órgano de tratado como podría ser alguno de los organismos internacionales, no para eventualmente esos estados nacionales, porque al no ratificar no están reconociendo inclusive, no están reconociendo en principio el contenido de esos tratados. Y en esos tratados hay organismos que se encargan de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de la niñez, hay un comité de derechos del niño. Bueno, el comité no puede formular eventualmente recomendaciones a esos estados por el simple hecho de que no han reconocido el tratado internacional. Sin embargo, insisto, hay principios que han sido universalmente reconocidos y que en principio varios de esos estados nacionales que no han reconocido esos tratados deben necesariamente de observar esos principios, insisto, universalmente reconocidos. Si por alguna circunstancia no contestara una pregunta, por favor, con toda confianza me lo comentan para que pueda, en su caso, hacer la reflexión correspondiente.
Sí, muchas gracias. Voy a leer un segundo bloque de preguntas. Proyecto Verde Huixquilucan pregunta, ¿son efectivas hoy en día el funcionamiento y acciones de la ONU en relación con la defensa de los derechos humanos? Isabel Saro pregunta, ¿algún comentario sobre las personas desaparecidas? Mi hijo tiene 3 meses y medio desaparecido y ya no sé a quién o qué más recurrir aparte de las fiscalías y la Comisión Nacional de Búsquedas. Y Diego Olivelia dice, aún con la reforma de 2011, si México no ratifica un tratado en materia de derechos humanos, ¿este sigue teniendo el mismo peso? Muchas gracias por su pregunta. Si empiezo con esta última, si me lo permiten, a pesar de la reforma constitucional de junio de 2011, si México no ratifica o no suscribe y ratifica un tratado internacional, ¿tiene el mismo efecto? No, desafortunadamente no tiene el mismo efecto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que no ha sido firmado ni ratificado por el Estado mexicano y por lo tanto, pues no es propiamente exigible. Sin embargo, se dice que todos estos instrumentos, a pesar de que no hayan sido ratificados, forman parte de un estándar internacional que es un punto orientativo para los estados nacionales, pero sin duda alguna no tienen desde luego la misma efectividad. Desde luego que no. Segunda situación, respecto del proyecto verde, las acciones que ha emprendido la Organización de las Naciones Unidas, si son efectivas o no, miren, yo les podría decir de que todas las acciones van encaminadas precisamente a lograr la efectividad de los derechos humanos. Puede ser que no sean insuficientes, como estoy seguro que en este caso pudiera darse que no todas son suficientes. Los estados nacionales tienen que contribuir a la generación de esas acciones. No solamente se trata de que los organismos internacionales de derechos humanos hagan algún pronunciamiento, formulen algunas recomendaciones a los estados nacionales, sino que también los estados nacionales asuman la responsabilidad con la comunidad internacional y generen también las acciones que resulten necesarias. Yo diría en consecuencia, las acciones que realizan los organismos internacionales son efectivas, digamos que sí, pero son insuficientes. Y que tienen que intervenir los estados nacionales para efectos de generar otro tipo de acciones que puedan generar el mejor y mayor cumplimiento de los derechos humanos, en este caso en particular relacionado con temas de medio ambiente. Respecto de las personas desaparecidas, miren, es todo un tema, es un flagelo extremadamente lamentable e indignante. Hablamos ciertamente de más de 80,000 personas desaparecidas, bien que se trate de una desaparición forzada o bien se trate de una desaparición cometida por particulares. ¿Se han hecho algunos esfuerzos en esta administración? Sí, yo creo que sí. Ahí están las comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas, además de la comisión nacional de búsqueda. Están los organismos públicos de derechos humanos y eventualmente las fiscalías. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Y me parece que es pertinente el comentario que realizan. A veces ya no se cree en las instancias de procuración de justicia, porque cuando uno acude a ver la carpeta de investigación o la averiguación previa, se encuentra de que no hay ningún resultado, en el mejor de los casos, porque en otros se percata uno que tiene tiempo que no se practican diligencias ministeriales. ¿Qué es lo que se puede hacer en relación con este aspecto? Yo diría que algunos puntos importantes tienen que ver con la exigencia que se debe de realizar a las instancias que guardan una vinculación con la búsqueda, localización, investigación y sanción de este tipo de delitos, porque además de ser violaciones a derechos humanos, constituyen delitos. Miren, déjenme decirles por ahí, en su momento, cuando estaba trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como primer visitador, uno de los programas que precisamente estaban bajo la responsabilidad de su servidor era el de personas desaparecidas. Y ahí generamos un informe especial que se dio a conocer en abril de 2017 sobre personas desaparecidas y en donde hicimos una serie de pronunciamientos para que las distintas autoridades federales, estatales y municipales
pudieran realizar con la finalidad de poder coadyuvar en la búsqueda, localización, investigación y sanción de personas desaparecidas. Yo le mentiría en estos momentos si le dijera alguna otra cuestión que se pudiera realizar. Lo que yo sugeriría es, uno, estar insistiendo constantemente ante las fiscalías y ante la inobservancia, ante la omisión de la autoridad ministerial, presentar una queja ante la comisión, bien la Comisión Nacional o como las comisiones locales, según el asunto sea local o en su caso federal, con la finalidad de que el organismo de derechos humanos realice un pronunciamiento sobre la violación a derechos humanos por la inobservancia, por la omisión que ha tenido la autoridad en la investigación de este tipo de delitos. Y adicionalmente, seguir insistiendo, aquí sí, ante las dos instancias, la Comisión Nacional de Búsqueda y la comisión, si es el caso que la desaparición se haya quedado en el ámbito de una comisión local de búsqueda, estar insistiendo con los titulares para efectos de que puedan realizar acciones de búsqueda de su familiar desaparecido. Yo le voy a dar, si me lo permite, el doctor Alonso, le voy a dejar mi número telefónico, mi número celular, con la finalidad que la persona que me formula la pregunta sobre personas desaparecidas pueda, en su caso, pueda tener una comunicación con ella y darle alguna orientación más puntual en relación con este tema, que en verdad es un flagelo muy lamentable en el país. Entonces, yo al final dejaría mi número telefónico para que se le pudiera proporcionar a esta persona, y si es su deseo, por favor, estoy a sus órdenes para darle una asesoría más puntual y específica, o para que me platique en qué eventualmente consisten las deficiencias que ha tenido la autoridad ministerial y poderle sugerir algunas alternativas de solución. Sí, gracias. Por mensaje privado, David Cifuentes, que es el Community Manager, mandará estos datos. Hago un último bloque de preguntas. Ixtli Amfems pregunta, ¿cuál es su opinión de la CONAPRED? Adriana de la Rosa pregunta, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer que no reciben el tratamiento o medicamento? ¿El Estado viola su derecho al acceso a la salud? Y voy a hacer otras dos preguntas que están aquí. Hablando de bioética, pregunta Isabel, ¿qué nos puede comentar de las personas con aberraciones y o malformaciones genéticas? ¿Estas tienen derecho a procrear? Y la última pregunta, Proyecto Verde, es, ¿los derechos humanos tendrán razón de ser si la ley funcionara como debería ser? ¿Existen por la carencia y corrupción de la ley? Muchas gracias también por sus preguntas. Inicio con algunas reflexiones. Como integrante en su momento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mantuvimos comunicación con distintas instancias vinculadas precisamente con la prevención, con la promoción, con la defensa, con la protección de los derechos humanos. Una de ellas es precisamente con el CONAPRED. Precisamente esta encuesta nacional de discriminación a la que yo me hacía referencia, 2017, se realizó conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De tal suerte de que lo que le digo es que cualquier institución que eventualmente tenga como finalidad la prevención o en su caso la protección de los derechos humanos cuando estos hayan sido violados, me parece que siempre habrá una razón de ser. Ahora, recordemos que la Comisión Nacional, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, el Consejo Nacional, tiene como finalidad prevenir fundamentalmente la violación a derechos humanos. Lo que yo he visto, lo que yo en su momento pude observar es un compromiso de esta institución con la prevención en la violación a los derechos humanos, y cuando existía eventualmente alguna violación, pues tratar de generar alguna acción que permitiera reintegrar en el goce y disfrute del derecho humano violentado.
Tengo una opinión en el sentido de que genera de alguna forma acciones que den pauta a políticas públicas en materia de erradicación de la discriminación, pero sobre todo en materia de prevención de esta. Segundo, en cuanto a los pacientes de cáncer, se les violenta el derecho de protección a la salud. Déjenme decirles que en algún momento, todavía hasta antes de concluir mi gestión en la Comisión Nacional, lanzamos alguna comunicación a la instancia de salud con la finalidad de hacer patente de que desde luego había muchas personas que no se le estaban proporcionando los medicamentos para atender la patología, no solamente esta, cualquier patología. En consecuencia, me parece que el hecho de que no se esté en estos momentos administrando los medicamentos, sí habría un problema de derechos humanos, podría haber un problema de violaciones al derecho a la protección a la salud. Por eso la insistencia que se debe de hacer, más allá de los procedimientos administrativos para la adquisición de esos medicamentos, que eso es responsabilidad de la autoridad, lo que es un derecho es contar con los medicamentos para la atención de las patologías, en particular de la patología consistente en el cáncer. En consecuencia, sí, yo creo que estamos ante la presencia eventualmente de violaciones al derecho a la protección de la salud. De los derechos humanos, si tendrían alguna razón, los derechos humanos siempre van a tener una razón de ser, independientemente de que las instancias del Estado de gobierno no den cumplimiento a lo que establece la norma, la ley, el derecho humano de que se trate. Siempre tendrán una razón de ser los derechos humanos. Hoy, en el concierto internacional, el eje fundamental de toda actividad del Estado tiene que ser el respeto y, en su caso, observancia de los derechos humanos, pero tienen mucha razón. Desde luego que podría ayudar significativamente, desde luego, el que las autoridades del Estado se atengan, o mejor dicho, acaten lo establecido en la ley, sin duda alguna. En la medida en que todos observemos el respeto al Estado de Derecho, al marco jurídico, en esa medida habrá un beneficio en la prevención, en la observancia, en la protección, en la defensa de los derechos humanos. En cuanto a las personas con malformaciones genéticas, yo lo que le podría decir, que es exactamente lo que señalaba al inicio de esta plática, es lo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En consecuencia, no podría yo establecer en estos momentos a priori, sin conocer desde luego particularidades de un determinado caso, no podría yo señalar que no tengan derecho. Yo más bien considero que debemos de partir de que todas las personas gozan de derechos y que eventualmente habrá algunas circunstancias que tengan que ver quizás con la misma protección de la salud, que pudieran ocasionar que eventualmente no pudieran realizar una determinada conducta, y en todo caso pues tendría que tomar ella sus propias decisiones. Hay inclusive en los ordenamientos de carácter local pues algunos remedios para todas aquellas personas que eventualmente pudieran aunque no es propiamente las personas que cuenten con alguna malformación de orden genético, sino más bien a las que eventualmente se conciban y que puedan tener alguna malformación genética. Yo parto de la premisa, insisto, de que todas las personas tienen derechos humanos y habría que analizar casuísticamente estos casos para poder en un momento dado determinar cuáles son los riesgos para su propia salud. No podría yo señalar en estos momentos a priori si tienen o no derecho a procrear. Eso no lo podría yo señalar. Hay un derecho establecido precisamente en la Constitución General de la República que nos habla precisamente de la libertad de procreación. Pero insisto, hay que analizar cada asunto, cada caso de manera, pues valga la redundancia, casuística, para poder determinar y poder esgrimir alguna opinión. Creo que esas eran las preguntas que habían formulado. Sí, muchas gracias. Pues agradecer
a nombre del Programa Universitario de Bioética a Ismael Eslava por esta disertación que nos llevó a comprender todas las cuestiones de los derechos humanos, los principios, la acción de las características que tienen, las generaciones y esta especificación que se ha dado hacia los derechos humanos y la no discriminación. Agradecer a cada una y uno de ustedes que nos han estado acompañando en esta sesión. Los invitamos el próximo lunes a la 1 de la tarde para nuestra siguiente sesión sobre esta cátedra universitaria de bioética para el bachillerato sobre el tema de bioética y género y pues desearles a todos los que nos están sintonizando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Gracias.